Mi nombre es Silcia Citalán de León, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Como producto final de la materia de los pueblos indígenas, vamos a comentar acerca de los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas. Inició a partir de la época prehispánica, en donde los pueblos indígenas tienen su origen en la antigua civilización mesoamericana, como los mayas y los aztecas. Estas sociedades se caracterizan por tener una organización comunitaria en donde la tierra era trabajada de forma colectiva, llamadas capuy. Además, desarrollaban la agricultura, lo que permitió el crecimiento de sus comunidades. Como segundo tenemos la conquista en la época colonial. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la situación de los pueblos indígenas cambió drásticamente, ya que fueron conquistados y despojados de sus tierras, obligados a adaptarse a un nuevo sistema político, económico, social, impuesto por Europa. Ya en la independencia y el siglo XIX, durante la independencia en México, igual se prometió la igualdad para todos, incluyendo a los pueblos indígenas, pero en la práctica esto aún no se cumple en su totalidad. Después, con la formación del Estado mexicano, los indígenas fueron ignorados y sus tierras comunales fueron afectadas por las leyes que promovían la propiedad privada. Esto provocó que continuaran la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Ya en el siglo XX se dieron lo que son las políticas indigenistas. El gobierno creó políticas para integrar a los pueblos indígenas a la sociedad. Muchas de estas políticas ayudaban, pero sin respetar completamente su cultura ni su autonomía. Ya en la actualidad y tras el movimiento indígena, que fue a finales del siglo XX, los pueblos comenzaron a organizarse y exigir su derecho. Un claro ejemplo es el movimiento zapatista, que se dio en 1994, que luchó por la tierra, la justicia y el reconocimiento de los pueblos indígenas. También tenemos a los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de ellos podemos destacar la Comisión Nacional de los para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esta es una institución del Estado mexicano encargada de promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Su función principal era o es de diseñar y aplicar políticas públicas que mejoraran las condiciones de vida, respetando su cultura y la identidad y sus derechos. También tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un organismo autónomo que protege y define los derechos humanos de todas las personas, incluidos los pueblos indígenas. Este organismo recibe quejas, investiga y emite recomendaciones a las autoridades para garantizar el respeto de los derechos. También tenemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Este organismo se encarga de combatir la discriminación en México. En relación con los pueblos indígenas, este promueve la igualdad y evita prácticas discriminatorias por origen étnico y fomenta la cultura de inclusión y el respeto. También tenemos lo que es la Institución Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta institución actualmente sustituye la CDI. Su función es garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos, promueve el desarrollo y asegura su participación en la toma de decisiones que afecten la violación de los derechos de los pueblos indígenas. En conjunto, estos organismos buscan proteger, promover, garantizar los derechos, tanto en el ámbito social como en el jurídico.
en concordancia con los principios establecidos en el sistema de derechos humanos. También tenemos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que hemos identificado a través del estudio de esta subcompetencia de esta asignatura. Los pueblos indígenas poseen diferentes derechos que están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales describiremos a continuación. Uno de los derechos es el derecho a la libre determinación y autonomía. Los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir con libertad la forma de organizarse internamente, así como el desarrollo social, económico y político y cultural. Este derecho reconoce la capacidad como sujetos colectivos para poder autogobernarse con sus propias normas y como visión. Está también el derecho a decidir su forma de organización interna. Esta pueden establecer sus propias formas de convivencia y organización social, política, económica y cultural, incluyendo sus prácticas tradicionales, sus formas comunitarias de trabajo y su estructura de autoridad. También tenemos el derecho de aplicar su propio sistema normativo para regular y resolver sus conflictos internos mediante sus propios sistemas jurídicos, respetando los derechos humanos y los constitucionales. También está el derecho a preservar su cultura e identidad, incluyendo la conservación de sus lenguas, tradiciones y conocimiento y los elementos culturales que hacen distinción como grupo social. Bueno, entre los diversos derechos de los pueblos indígenas, considero que el más importante es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya que aquí el Estado debe de garantizar las condiciones de igualdad y eliminar aquellas prácticas que discriminen a esta comunidad mediante políticas públicas, y debe especificar en este derecho la corrección de desigualdad que se han dado a través de la historia.